Hola amigos podcasters, nos encontramos nuevamente en Voces Carval y en esta ocasión estamos hablando del mundo avicultor y nos encontramos en la ciudad de Guatemala y tenemos la fortuna de tener distintos expertos en el sector. En esta ocasión vamos a hablar de un tema como es la clostridiosis y nos acompaña un invitado muy especial, quien es Miguel Castillo, gerente técnico comercial de Profil Guatemala y también es médico veterinario. Primero que todo, Miguel, buen día y muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de Voces Carval. Y antes de comenzar a hablar de este tema, cuéntanos brevemente quién es Miguel Castillo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y la atención. Bueno, Miguel Castillo es médico veterinario, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 1997 y se ha desempeñado en distintas empresas transnacionales como Calier y Laverland, incluso en Colombia, que tuve una experiencia allá. Y hoy día aquí en Guatemala, al frente de la gerencia técnica comercial para el área avícola y porcícola de aquí de Guatemala, de Profil. Doc, nuevamente gracias por estar acá y bueno, vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante como es la clostridiosis. Y para empezar hablando de esto, ¿qué es la clostridiosis y por qué se considera un reto actualmente? Bueno, interesante el tema que abordamos. Mira, la clostridiasis es, digámoslo así, una entidad, una patología derivada del desequilibrio en la flora intestinal del ave, ¿verdad? Incluso también de los cerdos. Primero que todo tenemos que comprender que el Clostridium es un ente habitante normal de la flora intestinal, básicamente hacia la parte terminal del intestino, hacia los ciegos. Él necesita, como toda bacteria, necesita un pH y unas condiciones de microambiente específicos. Él cumple una función biológica normal dentro del intestino, pero en ese segmento del asa intestinal. El problema lo tenemos y la derivación de la clostridiasis es cuando cambian las condiciones de la microflora y cambia el pH a nivel intestinal y entonces él tiende a migrar hacia la parte anterior, llámese el duodeno, y entonces empieza a generar un daño estructural en el tejido. Ese es el problema que tiene la clostridiasis, que es un desequilibrio básicamente, es como consecuencia de un desequilibrio de la microflora, por cambios en alteración del pH que hace que predisponga una flora no específica dentro de un área específica del intestino. ¿Cómo estamos en cuanto precisamente a este tema del país? Mira, se puede decir que la clostridiasis es una entidad como Politan, eso siempre va a ocurrir. Siempre vas a tener lesiones, el problema es el manejo y el problema es la prevención que tú tengas. Tienes que hacer un manejo muy adecuado de lo que es la dieta, la calidad del agua, la suplementación estratégica de algunos aditivos de ser posible, ¿verdad? Para poder mitigar esa migración, que no existe la posibilidad de que el Clostridium migre. Ese es el secreto, básicamente. Doc, ¿qué favorece o qué prácticas favorecen precisamente a que este tipo de enfermedades aparezcan? Mira, son cosas que pueden ir desde situaciones de estrés, calidad de agua, a incluso estructura de la dieta. Te explico, a nivel digestivo, el estómago tiene la tendencia a generar pH bajos para activar los procesos enzimáticos. Entonces, en consecuencia, la salida de ese bolo alimenticio hacia las primeras asas intestinales es un bolo alimenticio que generalmente es un pH bajo. Entonces ya ahí te está generando un ambiente ácido en el asa duodenal. Paulatinamente, por producto de otras secreciones entéricas y agua, va subiendo el pH hasta que llega a las asas a las asas finales, donde tienes un pH más alto, donde ya están otro tipo de bacterias. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, tú tienes dietas que tengan proteína indigestible, una proteína de soya mal cocida, pues, cruda. Ella va a pasar como indigestible al asa intestinal. Al pasar como indigestible al asa intestinal, va a tener la capacidad de subir el pH. Y entonces, al subirte el pH, donde normalmente es el pH bajo, crea las condiciones para que el Clostridium migre. Entonces, ahí es donde se desencadena el problema. Sencillamente por una proteína mal cocida o un gránulo de dieta muy grande que impida que baje el pH adecuadamente en el intestinal,
te favorece el crecimiento de Clostridium. ¿Cómo funciona la salud intestinal precisamente para evitar ese tipo de enfermedades? Precisamente es la salud intestinal lo que nosotros tenemos que velar y cuidar de que se comporte el ácido intestinal en cada segmento de la mejor manera posible, que exista lo que se llama un equilibrio en la microflora. No puede haber un exceso de un determinado germen o de una determinada bacteria, porque rompe ese equilibrio, y al romper ese equilibrio genera en consecuencia los cambios físicos y digámoslo así también estructurales a nivel del tejido, y eso es lo que afecta la absorción intestinal, incrementa la secreción de agua, porque el intestino, al ver un estado irregular o al ver un patógeno o al ver un desafío, la primera respuesta que hace es inflamarse, y al inflamarse altera su patrón de absorción. Por otro lado, incrementa la secreción de agua al lumen intestinal para favorecer lo que es la evacuación de ese contenido. La naturaleza es muy sabia, el individuo tiende a generar la diarrea o el tránsito acelerado para evacuar todo lo que es el contenido que le puede estar haciendo potencialmente daño al tejido. Doc, la nutrición, ahí entonces, ¿dónde entra y cómo juega ese papel? La nutrición es clave, porque no solamente tienes que tener una dieta balanceada en lo que se refiere al perfil de nutrientes, sino que también tienes que tener un cuidado muy especial en lo que se refiere al perfil de ingredientes. No puedes utilizar cualquier materia prima, siempre tienes que velar por materias primas de alta calidad, por ejemplo una soya de buena calidad que tenga la menor prevalencia de factores antinutricionales posible, ¿verdad? Y que tengas también alguna serie de aditivos que hoy día la industria nos ofrece, por ejemplo los acidificantes, ¿verdad? Que son ese producto que no solamente favorece la activación enzimática, sino que también garantiza que ese bolo alimenticio corra con un determinado pH bajo a nivel de las primeras asas intestinales, y entonces favorezca el desarrollo de determinadas floras benéficas. Doc, eso que estaba hablando, ¿cómo lo podemos unir también con el tema de los aditivos y suplementos? Precisamente, por ejemplo, ustedes en el portafolio tienen un producto muy interesante que es el Acentia, ¿verdad? Viene en su presentación líquida y en su presentación premium, producto con el que nosotros tenemos una grata experiencia, porque es un producto que en su perfil, por tener el glicerol y tener otros ácidos, él tiene la tendencia a ser mucho más estable, ¿verdad? Y entonces garantiza, digamos, ese pH bajo a nivel de los primeros segmentos del ácido intestinal que inhibe el desarrollo de bacterias patógenas como Clostridium. ¿Okay? Eso es una de las herramientas en las que nosotros podemos apoyar el desempeño nutricional del animal. También están otros productos, por ejemplo, como el Norum, que son prebióticos, que también generan de una manera u otra, o favorecen o impulsan el desarrollo de bacterias benéficas. Todo siempre buscando un equilibrio. Doc, quería trasladarte la siguiente pregunta con respecto a todo lo que me has tenido contacto, y es que he tenido la oportunidad de estar hablando con distintos avicultores, veterinarios del sector en estos días, y todos mencionan dos temas. Una, los antibióticos, que todavía no se está haciendo mucho ese traslado al no uso de antibiótico aquí en la región. Y lo segundo es la prevención. ¿Cómo juega esos dos temas con respecto a esta enfermedad? Mira, definitivamente hay que ser congruente con el tema de los antibióticos. Ya hoy día a nivel mundial habla de que se trabaja una sola salud, y el tema de tener una dieta como la teníamos hace 20, 30 años, con altos contenidos de antibióticos, ya no es compatible con la salud, ¿verdad? Eso ya es otro tema de que se pueden generar múltiples resistencias. Entonces, la medicina preventiva, a base de hacer dietas balanceadas, materias primas nobles, ¿verdad? Y el uso de aditivos que permitan una reducción de los desafíos sanitarios, es la alternativa. O sea, acidificar básicamente, calidad de agua, que también ese es otro tema importantísimo que se descuida en la industria. La calidad del agua determina muchas veces el éxito de la dieta que tú hayas formulado. Entonces, trabajar en prevención, agua de calidad, dietas de calidad, materias primas nobles y bien formuladas es la opción.
pues te agradezco por haber acompañado en los micrófonos de Voces Carval. Y ya para cerrar, ¿qué mensaje podríamos dejar precisamente hablando de este tema? Y hoy día la rentabilidad de nuestros sistemas de producción exigen, ¿verdad?, que seamos lo más preciso posible en el aporte de nutrientes adecuados, ¿verdad?, nutrientes de calidad o materias primas de calidad a la dieta. Pero sí hay que incluir también la incorporación de aditivos modernos. Hablar de acidificantes y hablar de probióticos es un mundo. Hoy día hay alternativas mucho más modernas, mucho más desarrolladas, mucho más estables, mucho más confiables y son una herramienta fundamental para el desarrollo de la buena salud intestinal. El animal va a ser el reflejo de lo que come y él a su vez, con las excretas que él haga, va a dar como esa retroalimentación al entorno donde él se va a desarrollar. Si tú tienes un pollo, ¿verdad?, que no tenga una adecuada salud intestinal, lo primero que va a hacer él es tener deyecciones más húmedas. Te va a afectar la cama. La cama al final te va a afectar la microflora de la cama en general y entonces el pollo va a estar creciendo en un ambiente microbiológicamente más desafiante. Lo mismo que la gallina. Si la gallina no tiene una dieta de calidad, va a tener deyecciones más húmedas. Mínimo vas a tener una mayor prevalencia de huevos sucios y eso va contrario a lo que es la salud pública y al rendimiento. Y no contar que también vas a tener un menor aprovechamiento de la dieta. Entonces, trabajar con una dieta inteligente, bien balanceada, con materias primas de calidad y usar aditivos de última generación es lo más recomendable hoy día para los desafíos sanitarios que tenemos. Doc, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí en Voces Carval. Esperamos poderte tener nuevamente para seguir hablando de muchos temas que sabemos que podemos mencionar. Y bueno, no olviden que nos pueden seguir en las distintas redes sociales, en Ente como Carval Corp, en YouTube como Carval Corp-Channel, en Instagram como Relatos Carval y pueden revivir este capítulo en Spotify. Se encuentran como Voces Carval porque juntos vamos más allá.